Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 17. El mes de julio del año 2009, exactamente un año antes de que Jacob, mi hijo, se fuera a pastorear a Agua Prieta, estaba aquí él de asistente, de pastor asistente. En las mañanas nos íbamos a la deportiva, después de la oración, nos íbamos a la deportiva a caminar. Y siempre eran unas caminatas, una gran oportunidad, no nada más para convivir con él, pero para poder enseñarle cosas. Recuerdo que una mañana de julio yo estaba dándole algunos consejos acerca de la predicación. Le decía que uno como pastor debe preguntarse: ¿cómo quiero que sea la iglesia que pastoreo? ¿Cómo quiero que sean los discípulos? ¿Cómo quiero que sean los pastores que están bajo mi cuidado? Bueno, todas mis predicaciones tienen que ser enfocadas a todo aquello que yo quiero que sea la iglesia, que se convierta la iglesia. La siguiente pregunta que yo siempre me hago como pastor: ¿cómo quiero que le vaya en la vida a toda la gente que yo pastoreo? Yo quiero que cada cristiano que está bajo mi cuidado tenga el más maravilloso destino, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Entonces, todas mis predicaciones van enfocadas hacia ello. Todas las series de estudios que yo le puedo dar los domingos van enfocadas, esas series, hacia eso. Tengo el honor de escribir libros y también mis libros van enfocados a lo mismo. Cada hombre, cada mujer que está bajo mi cuidado, mis más grandes anhelos, mis más grandes sueños es que cada uno de ustedes tengan una vida llena de las bendiciones de Dios, en todos los sentidos. Por eso, cada sermón que hago, cada serie de estudio, cada consejo que le puedo dar, todo va dirigido hacia eso. El apóstol Pablo tenía un gran corazón para toda la gente que estaba pastoreando, y él hizo esta declaración en Hechos 20, versículo 27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es una de las más grandes obligaciones de todo pastor, y debe convertirse no nada más en una obligación, pero debe convertirse en una pasión, en un aprecio por las ovejas, en un aprecio profundo por cada hombre, por cada mujer que está en la iglesia. Yo cada mañana le digo a Dios en oración: Señor, gracias por cada hombre, por cada mujer que te sirve en esta iglesia. Y empiezo a orar por todos ustedes. Es mi rutina todas las mañanas. Y le digo a Dios: Dios, bendícelos en gran manera, con toda bendición celestial, Señor. Guárdalos en tus manos, líbralos de todo mal, conviértelos en una bendición para la sociedad. Cada mañana repito esas palabras. Y cada sermón que nace lleva ese propósito. Esta mañana yo quiero hablarles de una de las claves más grandes, de uno de los secretos de Dios para que a usted le vaya muy bien en esta vida y en la eternidad. El miércoles pasado les prediqué un sermón que le titulé: no oí la voz de los que me instruían. Hoy quiero continuar ese sermón, y el próximo que les voy a predicar lo voy a continuar. Van a ser una serie de 3 o 4 sermones
que llevan prácticamente la misma dirección, que si usted abre su corazón, usted puede tener un gran futuro, un gran destino. Quiero predicar un sermón que le he titulado Oyendo la voz de tu pastor. Primera de Reyes 17, versículos del 8 al 16, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oyendo la voz de tu pastor. Quiero hablar en primer lugar esta mañana. La vida está llena de dificultades. ¿Cuántos de ustedes saben eso? La vida está llena de dificultades. Leyendo un poco de historia, antes de la Primera Guerra Mundial, 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba tranquilo en muchos sentidos. Había una que otra guerra, un que otro terremoto, y así, por siglos y siglos y siglos. Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial, si usted lee algo de historia, descubre que prácticamente se dio el banderazo de salida para que se empezaran a cumplir las profecías de los últimos días, de los últimos tiempos. Desde la Primera Guerra Mundial, el mundo no ha dejado de empeorar. Hoy, después pasó la Segunda Guerra Mundial, 1939, y hoy, el día de hoy, el mundo está más lleno de peligros que nunca en la historia. Óigame bien, que nunca en la historia de la humanidad. Y ha ido empeorando en todos los sentidos. Una de las cosas que precisamente se está atacando mucho el día de hoy es la vida familiar. Con eso de las bodas entre homosexuales, lo que se está atacando es la vida familiar. Ahora sigue la familia. Pero la familia ha sido atacada de muchas formas en las últimas décadas. Estamos viviendo un tiempo donde mucha gente ahora a lo malo le está llamando bueno, y a lo bueno le está llamando malo. Estamos hablando de un cambio de mentalidad, de algo bien peligroso. Todo esto, este estilo de vida de seres humanos o de los seres humanos, lo que está causando es que está llenando al mundo de más y más dificultades. La avaricia, la codicia, que tiene que ver también con el calentamiento global, las empresas, un mundo peligroso en todos los sentidos. La Biblia, los teólogos dicen que desde Génesis hasta el Apocalipsis contiene un aproximado de 4,000 años de historia. Y nada que ver esos 4,000 años con lo que hoy estamos viviendo en los últimos 50 o más años. Inclusive si usted estudia los últimos 2,000 años de la historia, desde el Apocalipsis hasta el día de hoy, los últimos 2,000 años, usted descubre que
El mundo empezó a empeorar prácticamente desde la Primera Guerra Mundial a la fecha. Y el día de hoy, los seres humanos viven entregados a un mundo de maldades. Todo esto trae muchas dificultades a todos. Los cristianos no escapamos. Los cristianos estamos viviendo en este mundo de dificultades, de circunstancias difíciles. Esta pandemia del coronavirus ha sacudido a toda la tierra, a toda la humanidad, pero esto ha incluido a los cristianos. Aquí estamos nosotros también dentro de este barco. La vida en sí es una vida con dificultades. Estamos leyendo una historia de una mujer que tiene una serie de dificultades. El versículo 17 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Fíjese bien, primero, esta mujer está viuda. Número 2, está enfrentando una tremenda sequía. Le queda la última comida para comerla y dejarse morir. Tiene un hijo. Y todavía, después de esto, el hijo muere. Estamos hablando de una mujer que tiene grandes dificultades. Cuando una mujer tiene a su esposo y la está cuidando financieramente, ella siente un tremendo estado de seguridad. Pero aquí está esta mujer, está viuda. Y está ante una de las crisis más grandes que está viviendo Israel. Y aparte de todo esto, su hijo muere. Cuando no llueve, le llovizna. Muchas veces usamos esa expresión, algunos de nosotros, cuando nos está viniendo una prueba tras otra, estamos viviendo diferentes circunstancias. Cuando no nos llueve, nos llovizna. ¿Cuántas dificultades ha enfrentado usted desde que tiene memoria, desde que usted se acuerda? Esta mañana hablábamos de la corrección y hablábamos en el discipulado, de algunos de nosotros que vivimos en hogares violentos. Fuimos golpeados de una manera severa, sin nada de orden. Desde niños, cuántas dificultades fuimos enfrentando. Es una bendición que hoy estemos vivos aquí, que lleguemos a esta edad y que estamos aquí. Y qué bendición desde que Dios nos salvó, cómo las cosas cambiaron, porque entramos al abrigo del Altísimo. No entramos solamente a una iglesia, solamente a un compañerismo, pero entramos al abrigo del Altísimo. Pero aún así, como cristianos, ¿cuántas pruebas hemos vivido? Aún como hijos de Dios, ¿cuántas circunstancias difíciles hemos vivido, hemos enfrentado? La vida así es. No estamos en el cielo todavía. ¿Cuántos dicen amén? La vida está llena de todo tipo de dificultades. Y algunas dificultades son mucho más grandes que otras. Como hijos de Dios, como cristianos, Dios nos dejó los recursos necesarios para que, a pesar de las dificultades de la vida, lográramos vivir usted y yo una vida dichosa. Sí, a pesar de cómo está el mundo, las promesas de Dios siguen vigentes. No pierden fuerza, no pierden poder. Las promesas de Dios nunca se nos dieron con esto diciendo, mira, van a ser reales, pero solamente cuando el mundo esté en buenas condiciones, cuando todo esté caminando bien. Pero olvídate cuando vengan las crisis financieras, olvídate cuando venga la corrupción, cuando vengan las pandemias, cuando vengan las guerras. Olvídate, mis promesas no van a funcionar. ¿No le da gracias a Dios que Dios nunca dijo eso? Las promesas de Dios están tan poderosas que aunque este mundo esté en crisis,
siguen siendo reales, siguen vigentes. En medio de las dificultades, siguen vigentes. Ahora la pregunta es, ¿cómo sucederá eso que en medio de un mundo que está convulsionado y que sigue empeorando en muchos sentidos, cómo los cristianos vamos a vivir una vida exitosa, una vida bendecida? ¿Cómo los cristianos, a pesar de que las circunstancias están tan difíciles en este mundo, cómo los cristianos vamos a seguir siendo la luz del mundo, un ejemplo, una inspiración para los que no conocen a Dios? Bueno, hay instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra, y esto me lleva a mi segundo punto de mi mensaje, de mi sermón. Su pastor muchas veces hará la diferencia en su vida. Imagine conmigo esta mañana, por favor, ¿qué hubiera sido de esta viuda y de su hijo si el profeta no hubiera aparecido? Un hombre de Dios hizo la diferencia en la vida de esta mujer, en la vida de su hijo. Esta mujer es salvada de morir de hambre junto con su hijo, y su hijo es resucitado de los muertos. El mismo Señor Jesús dijo: había muchas viudas, pero a ninguna fue enviada el profeta más que a la viuda de Sarepta de Sidón. Quizás era la que tenía la crisis más grande, y llegó un hombre de Dios e hizo la diferencia en su vida. Muchas veces yo les he dicho estas palabras: cuando Dios me salvó, no nada más caí en las manos de Dios, pero por primera vez caí en las manos de un pastor también. Caí en las manos de un hombre de Dios. Yo no sabía lo que era tener pastor. Es más, gente no cristiana ni siquiera valora a los cristianos, a los pastores, habla mal de ellos. Y algunos pastores, desgraciadamente, con su mal testimonio, han ayudado a esa desgracia. Pero un pastor, hace 43 años, cuando yo llegué a esta iglesia, no nada más caí en las manos de Dios, pero caí en las manos de un pastor. Y al paso de los años empecé a darme cuenta la gran diferencia que hizo en mi vida, que Dios proveyó no nada más un libro, pero proveyó también un hombre de Dios, un pastor para su iglesia. ¿No es maravilloso eso, mis hermanos? Esta historia que estamos leyendo ilustra claramente lo que sucede cuando un hombre de Dios llega a su vida, cuando usted permite que un hombre de Dios llegue a su vida y que empiece a predicarle, empiece a enseñarle, a aconsejarle, a dirigirle. Oh, hermano, al paso de los años eso va a ser una gran diferencia en su vida. Versículos 15 y 16 de nuestro texto: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué interesante, qué impactante, el hombre de Dios haciendo la diferencia. Ahora han pasado los años. Tengo 43 años como cristiano, 37 años como pastor. Yo pudiera llenarme de orgullo y decir que esto lo he edificado yo con mi capacidad. Y usted sabe lo que hace el orgullo, el engaño del orgullo. Le voy a decir una cosa: puedo ver con mucha claridad que he sido encaminado por 43 años por algunos pastores que he tenido. Desde el primer pastor, el segundo, tercero, varios. Y el último se me acaba de ir al cielo. Pero ahí está su hijo, el pastor Greg. Estamos quedando en muy, muy buenas manos. Y no
no espero aprovechar la oportunidad que se fue mi pastor para decir, ok, de aquí en adelante ya estoy grande, ya soy líder, he tenido mucha experiencia, ya no necesito más pastores, esto es suficiente. No. Así como me ha ido bien los últimos 43 años, quiero seguir teniendo pastor el resto de mi vida. Una de las cosas tristes que he visto una y otra vez en todos los años de mi vida cristiana, muchas veces cristianos peleando con sus pastores, cristianos peleando con los sermones de sus pastores. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con aquello. Y agarran las predicaciones como cuando van las hermanas al supermercado y dice, este tomate sí, este tomate no, esta papa sí, esta papa no. Este tipo de cristianos van por la vida equivocándose mucho, porque van desechando enseñanzas claves para sus vidas, sermones claves, consejos, amonestaciones. Eso siempre lo he visto como una gran locura. Cada vez que voy a Prescott, a las conferencias, escucho a unos tremendos predicadores, grandes predicadores mundiales. Pero voy a decir una cosa, mi corazón pone mucha más atención que la normal cuando va a predicar mi pastor. ¿Por qué? Porque es mi pastor. Dijo Pablo a los corintios, ustedes pueden tener 1000 maestros, pero solamente tienen un padre, le dijo. Y yo tengo muchos maestros, gracias a Dios tengo muchos maestros, pero tengo un pastor. El año pasado hablé con Alan, que llevó a Kelly de aquí. Todavía guardo un poquito de resentimiento, pero bueno. Y le dije, Alan, quiero cobrarte un poquito lo que me hiciste. Te llevaste a Kelly y ahora tienes un hijo precioso. Eso no lo vas a poder pagar con nada. Estás endeudado para siempre. Quise comprometerlo. Y le dije, quiero pedirte un favor. Quiero que me consigas los más sermones que sea posible de mis pastores. Me los regales en una memoria. Yo no sé cómo le hizo, pero me consiguió 51 sermones de los últimos que había predicado el pastor Mitchell, el pastor Greg. Y todas las mañanas que me vengo a la oración, estoy escuchando uno. Me toma 2 días de venir a la oración para estar leyendo, escuchando por lo menos un sermón. Pero he estado escuchando uno y otro los sermones de mis pastores. ¿Por qué esto? Porque hace muchos años entendí que el pastor hace la diferencia en la vida de nosotros. Yo veo con mucha claridad que todo lo que he logrado en la vida, todas las bendiciones, éxitos, todo lo que usted quiera, tiene mucho que ver que he tenido pastor, que hace muchos años dejé de hacer lo que yo quería y empecé a poner atención a mi pastor. El apóstol Pablo nos habla en Efesios 4:12, nos dice que Dios nos dio pastores para que nosotros edifiquemos una muy buena vida. Eso involucra muchas cosas. Que usted edifique una vida llena de todo tipo de bendiciones. Bendiciones intelectuales, espirituales, físicas, económicas, materiales, familiares y más. Esta mañana leíamos a Josué, cuando Dios le dice a Josué, Josué, ten mucho cuidado de vivir, de practicar todo lo que te enseñó tu pastor Moisés, porque eso va a causar que tengas un futuro lleno de grandes éxitos, de grandes bendiciones. Pero ¿sabe una cosa que me llama la atención? Que Dios no hizo a un lado a Moisés. Moisés ya había muerto. Dios pudo haber llegado con Josué y directamente le pudo haber dicho, Josué, ten mucho cuidado de practicar todas mis leyes y punto.
no haber nombrado a Moisés. ¿Por qué nombró a Moisés? Por la importancia de oír a nuestro pastor. Yo creo que ninguno de ustedes disfruta los fracasos, disfruta los sufrimientos, disfruta que les vaya mal en la vida. Todos naturalmente queremos que nos vaya muy bien en todo. Uno de los secretos es que escuchemos a nuestro pastor. El profeta Eliseo quería tener un poderoso destino en la tierra. Y mire lo que dice Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Estaba pidiendo algo grande. Elías, su pastor, le dijo: cosa difícil pides. Y es muy bueno tener grandes anhelos. Es muy bueno querer que nos vaya muy bien en la vida, que lleguemos a los 50 en muy buenas condiciones, a los 60, a los 70, a los 80, lo más bendecido que sea posible, lo más exitoso. Es muy bueno tener esos sueños, eso es correcto. Pero para que todo eso suceda, hay secretos, hay claves. Y el profeta Elías le dijo: este es el camino, Eliseo. Segunda de Reyes 2:10. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué quiso decir el profeta Elías? Si me vieres cuando yo me vaya. Tienes que mantenerte siempre cerca de mí, Eliseo. Muy cerca de tu pastor. Eso hará la diferencia en toda tu vida, en todo tu futuro. Mantenerte cerca de las enseñanzas de tu pastor. Hay una historia muy interesante, Segunda de Reyes 12, versículos 1 y 2. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Esto tiene una tremenda revelación. Este rey hizo todo lo correcto siempre que tuvo al sacerdote, al hombre de Dios, dirigiéndolo. Qué revelación. La necesidad de tener pastor es una de las enseñanzas más importantes del cristianismo. Hoy hay pastores independientes cayendo en tantas falsas doctrinas, cayendo en tantas doctrinas modernas, haciendo cosas extrañas. ¿Sabe por qué? Porque son independientes, no tienen pastor sobre ellos. No tienen protección. Y cada tanto tiempo sale una nueva moda religiosa y ellos, los pastores independientes, son los primeros que las abrazan y caen. Pero cuando tenemos pastor, tenemos una estructura de protección. Una estructura de protección, iglesia. Su pastor va a hacer la diferencia muchas veces al paso de los años. Se lo digo por experiencia propia y porque lo enseña la Biblia. Esta mujer fue un hombre de Dios que entró a su vida e hizo un cambio en su historia. Ahora que el pastor Mitchell se ha ido a la eternidad, muchos de nosotros que tuvimos el privilegio de tenerlo como pastor, yo casi 17 años, podemos valorar sus consejos claves, su dirección clave, sus predicaciones claves. Todavía el año pasado tuve el privilegio de tomar unos últimos cafés con él aquí en esta conferencia en octubre, cuando le festejábamos sus 90 años. Y ahí en mi oficina
tomando café con él, una foto que tengo y la mantengo y la voy a seguir teniendo conmigo. Es muy importante que si usted quiere tener un buen futuro, un buen destino, conozca cuáles son las claves, cuáles son los secretos. Y la Biblia los enseña. Uno de los secretos es tener pastor, porque el pastor va a hacer la diferencia en su vida muchas veces. Quiero hablar en tercer lugar, explotando el potencial de su pastor. Si para este punto del sermón usted ya ha entendido lo crucial que es tener pastor, ahora se debe dar a la tarea de cómo sacar el máximo provecho de su pastor. Y no le estoy pidiendo o diciendo que venga y me pida prestado, porque no le voy a prestar. Le voy a aconsejar cómo hacer dinero. Aprovechar, porque sí, hay algunos que sí se han aprovechado de mí y lo entiendo, que así pasa en ocasiones. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aprovechar a su pastor al máximo. Explotar el potencial de su pastor. ¿Cómo? Le voy a dar unos ejemplos. Primero, los sermones de su pastor. Cada uno de sus sermones están llenos de todo tipo de dirección y exhortación divina. Son sermones que transforman, liberan, le llenan de inteligencia. Son sermones que le van dirigiendo por la vida, por un camino lleno de inteligencia. La pregunta es, ¿cómo trata usted los sermones de su pastor? ¿Qué hace con cada uno de ellos? Su pastor le está predicando constantemente, cada domingo, cada miércoles. Hoy en tiempos de pandemia, le prediqué más que nunca en estos 17 años. Hoy le prediqué más sermones que nunca en estos 17 años que estoy por cumplir pastoreando esta preciosa congregación. El profeta Samuel hizo esta declaración en 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y eso es lo que hace su pastor cada domingo, cada miércoles. Trae instrucción sobre su vida, para su vida, en el camino bueno, en el camino recto, en el camino que usted le puede dar un buen futuro, un buen destino. Eso es lo que hacen los sermones de su pastor. Hablemos también de los estudios dominicales de su pastor. Su pastor es su maestro en las leyes, enseñanzas de Dios, en las profecías, en las promesas de Dios. Cada estudio dominical trae una cantidad de enseñanza para usted, para enriquecer su vida, para guiarle a usted por un camino lleno de todo tipo de éxitos y bendiciones. Pablo en Efesios 4:12 habla acerca de los maestros, pastores y maestros. Pocas veces yo hago estas declaraciones de mí mismo. No es conveniente, pero cuando hay un sermón como este, no tengo escapatoria, tengo que exponérselo. Si alguno de ustedes lo malinterpreta, que Dios lo guarde. No es mi intención la vanagloria ni nada de eso. Tengo temor de Dios y conozco las consecuencias del orgullo, conozco muy bien eso. No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ustedes, estas declaraciones. Soy un maestro para usted. Como le dijo Pablo a los corintios, ustedes podrán tener muchos padres, muchos maestros, pero solamente tienen un padre, y ese soy yo. Bueno, aunque a usted no le guste, yo soy su maestro, soy su pastor.
Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Nada más examínense cómo les ha ido en la vida a muchos de ustedes desde que han estado escuchando a su pastor. Hay una buena cantidad de ustedes que han recibido todo tipo de milagros, maravillas, bendiciones. ¿Cuántos de ustedes los casé y ahora tienen hijos? Hijos maravillosos, preciosos, una familia gloriosa. ¿Cuántos hoy son pastores, son hombres de Dios? Con un gran destino, están siendo usados por Dios de una manera maravillosa, impactando ciudades, impactando naciones. Todo esto porque ha habido un pastor que los ha dirigido al paso de los años. Los estudios de los domingos en la mañana son una pieza clave. Usted puede sacar ese provecho de su pastor, esas enseñanzas que le da su pastor cada domingo en la mañana. Las predicaciones, los estudios, pero hablemos ahora de los consejos del pastor. Primera de Reyes 1:12 dice: ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Este es el profeta Natán que está hablando con esta mujer y la está aconsejando. Y Natán no es un hombre orgulloso, le está diciendo: mira, mi consejo te va a salvar la vida a ti y va a salvar la vida de tu hijo. No es un hombre orgulloso, le está diciendo la verdad. Los consejos de nuestros pastores muchas veces nos van a salvar la vida de hacer muchas malas decisiones y de la destrucción, de lágrimas futuras, de fracasos futuros, de llegar inclusive a la vejez en malas condiciones. Los consejos. Esto es lo que pasó con la viuda de Sarepta. El consejo del profeta le salvó la vida. Versículos 13 y 14. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Este es el poder que tienen los consejos del pastor. Salvan vidas. Hablemos de algo más. Predicaciones, estudios dominicales, consejos. Hablemos de correcciones. Yo sé que no a todos puedo corregir, no todos me dan la confianza de corregirlos personalmente, pero cuando veo hombres como los pastores Tabo Villela, Néstor López y muchos otros que hoy están teniendo un tremendo destino, Mike Gurrola, Gilberto Jiménez, Daniel Nájera, muchos de ellos hoy tienen una gran cantidad de bendiciones y éxitos, pero porque han sido corregidos muchas veces por su pastor. Nunca he disfrutado eso, nunca he disfrutado corregir, porque sé que hago sentir mal a la gente, pero la corrección nos quita de muchas cosas malas. Uno va caminando hacia un abismo y viene alguien y nos agarra y nos corrige el camino y nos libra de los abismos. Esa es la bendición de las correcciones. Aunque no nos gusten, pero esa es la bendición de las correcciones. En Tito capítulo 1 versículo 5 dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Las correcciones del pastor nos van evitando muchos abismos, muchas malas decisiones. Allá en el futuro, sufrimientos.
y nos van mejorando la vida en todos los sentidos. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser corregidos desde niños. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 29 versículo 1: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Está hablando de aquellos que no quieren ser corregidos. A mí nadie me dice nada. Aquí está esta mujer, tiene la última comida. Viene el profeta y le enseña algo, le corrige algo que no lo entiende. Le dice a la mujer: mira, esta es la última comida, ¿cómo te la voy a dar? Y todavía el profeta le dice: está bien, le dice, pero hazme a mí primero. Y después vas a hacer para ti y para tu hijo. Ahora, hay consejos que se nos hacen crueles en ocasiones, correcciones del pastor que en ocasiones se nos pueden hacer crueles. Pero el pastor mira en ocasiones cosas que los demás no miran. Elías miraba milagros de Dios en el futuro de esta mujer. Miraba un futuro lleno de milagros de Dios. Miraba un futuro asegurado. No va a pasar nada, no te preocupes, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué tremendo es cuando entendemos que el pastor sabe lo que nos predica, lo que nos enseña, cuando nos corrige. Esta es la actitud que debemos tener hacia nuestro pastor: vivir apegados a sus sermones, a sus enseñanzas, a sus consejos, a sus amonestaciones. Esto es explotar al máximo, aprovechar al máximo el potencial que tiene su pastor. Y todo lo que tiene su pastor se traspasa hacia usted. Esta mujer no nada más salvó su vida y la de su hijo, pero su historia quedó grabada para siempre. Su ejemplo, el impacto de esa mujer, no nada más fue para su nación, no nada más fue para su generación. Su impacto sigue hasta el día de hoy, porque simplemente siguió el consejo de su pastor. Termino mi sermón. Oiga a su pastor, póngale atención a sus sermones, a sus estudios dominicales, a sus consejos, a sus correcciones, y su destino estará asegurado. Lo enseña la Biblia una y otra vez. El versículo 15, me encanta esta expresión. Dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y cuál fue el resultado? Y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días. Cuando usted escucha a su pastor, usted va a vivir bendecido muchos días. Yo no necesito que usted me escuche. Usted necesita escuchar a su pastor. Se lo voy a repetir. A lo mejor se enoja, pero ¿qué le hace? Yo no necesito que usted me escuche. Gracias a Dios siempre he tenido gente que me escuche. Usted necesita escuchar a su pastor. Si usted lo hace, usted va a tener un buen destino, un buen futuro. Le va a ir muy bien. Su futuro va a estar lleno de milagros. Su futuro va a estar lleno de las bendiciones de Dios. Usted va a quedar asombrado una y otra vez. Se va a quedar maravillado una y otra vez por lo que Dios va a estar haciendo con su vida. Porque Dios usa a los pastores para dirigir a la iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús.